Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a probar un adaptador M.2 NVMe que estáis viendo ahí en pantalla, muy económico. Bueno, hemos metido la pata ahí en este adaptador que luego vamos a ver más adelante el por qué hemos metido la pata. Bueno, pues se trata de un M.2 NVMe que tiene como salida o como tiene como conector final PCI Express X16, que es el que estáis viendo ahí en pantalla. Es decir, ¿para qué sirve esto? Pues para un mini PC, por ejemplo, que queremos tener una salida PCI Express para ponerle una tarjeta gráfica, o las placas base Engine que no traen tarjeta gráfica. Acordaros esas de, creo que es 13ª generación, de muestra de ingeniería. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona este adaptador, los requisitos que tiene, cómo mueve los juegos. Bueno, y decíamos que hemos metido la pata porque ahí podemos ver PCI Express 4.0 X1. ¿A qué se traduce esto? Bueno, pues esto se traduce a que la velocidad máxima del puerto va a estar, como podéis ver ahí, en 16 gigabits por segundo. Vamos a ver qué somos capaces de hacer con estos X1, con este 16 gigabits por segundo, que la verdad que nos va a sorprender bastante. Si navegamos un poquito más, vemos como hay también adaptadores igual similares, un poquito más caros, eso sí, prácticamente el doble de precio, un poquito más, con 64 gigabits por segundo. No sé si eso será cierto, si no será cierto, yo entiendo que sí, claro, que cuando lo anuncian, por algo es. Bueno, el ejemplo lo vamos a hacer con este mini PC que ya vimos en el canal, este Nipogi con AMD Ryzen 5 Pro, de 6 núcleos, 12 hilos, 5675U. ¿Por qué lo hacemos con este? Pues porque lo podemos hacer viendo las características que tiene. Trae NVMe, trae un SATA y también trae el típico SATA de 2,5 pulgadas. Así que no vamos a tener ningún tipo de problemas. El otro mini PC que tenemos en el canal, el N100, pues no lo vamos a poder hacer porque únicamente trae un puerto SATA, un puerto NVMe y el M.2 que es exclusivo para tarjetas Wi-Fi. Bueno, ¿cómo se puede instalar esto? Pues bastante sencillo. Imaginamos que tenemos que poner un almacenamiento M.2, pues esto es igual, nada más que viene ahí ese cable, ese conector. No, en el de arriba no, porque en el de arriba no es M.2 SATA, no es protocolo NVMe, así que no va a funcionar, hay que ponerlo ahí abajo. Bueno, lo que os comentaba, pues la instalación es bastante sencilla, simplemente lo vamos a colocar ahí, vamos a poner el tornillo y en el otro extremo pues lo vamos a poner la tarjeta gráfica. Yo no he hecho absolutamente nada, no he tocado nada de la BIOS y la verdad es que ha sido bastante sencillo. Lo que os comento, simplemente ahora miramos cómo se conecta. Yo lo he cogido en ese sentido, también los hay en 90 grados, pero bueno, yo creo que era más cómodo tumbar lo que es la tarjeta gráfica, como estáis viendo ahí en pantalla. Por la parte de abajo tiene un plástico, o sea, no vas a ver ningún tipo de problema. Bueno, vamos a alimentar también el conector X16 que estáis viendo ahí a través de la fuente de alimentación. Quizás el tema de la fuente de alimentación puede ser algo más complicado, complejo, pero bueno, es bastante sencillo. Lo vamos a ver ahora, no tiene ningún tipo de problema. Bueno, pues quedaría así. Y como os digo, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente conectar ahí el HDMI o el DisplayPort, evidentemente eso lo tenemos que quitar de aquí porque la salida gráfica pues la va a hacer a través de la tarjeta gráfica que hemos puesto. No tiene ningún sentido conectarlo en la otra, porque esta va a ser la tarjeta gráfica, perdón, que va a ser activa. Como os digo, conectamos la fuente de alimentación ahí en los conectores de la tarjeta gráfica y poco más. Ya os digo que si quizás el inconveniente pues va a ser disponer de una fuente de alimentación. Yo el ejemplo lo voy a hacer con esta, bueno, con esta Mars Gaming y con otra más. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es fijarnos dónde está ese cablecito verde. También podemos tener de referencia el enganche que estáis viendo ahí en pantalla del conector que va a la placa base, para saber dónde tenemos que hacer el puente para arrancar la fuente de alimentación, que es lo que estoy señalando ahí con esas flechitas, y el puente lo tenemos que hacer entre el cable verde y el cable negro que estáis viendo ahí. Ya os digo que es bastante sencillo y no tiene ningún tipo de problema. Contamos ahí, vemos que es el tercero y el cuarto, donde tenemos que hacer el puente. Pues nada, simplemente cogemos un cable de cobre o un cable que sea conductor de la electricidad, un clip, como se suele poner en los vídeos de internet, y hacemos el puente ahí. Muy importante tener el interruptor de la fuente de alimentación apagado, porque en cuanto hagamos el puente se va a encender la fuente de alimentación. Pero bueno, ya os digo que no hay ningún tipo de problema.
Ponemos ahí ese cablecito, tenemos conectada la fuente de alimentación y con el interruptor que suelen traer las fuentes, pues nada, lo encendemos y automáticamente se enciende la fuente y ya da salida de 12 voltios o de 5 voltios a los cables que están conectados a la fuente de alimentación. Y como os digo que la fuente de alimentación, esa que estáis viendo, es de 650 vatios, pero vamos, con una de 450 de 500 vatios tenemos más que suficiente. Daros cuenta que solo vamos a alimentar lo que es la tarjeta gráfica. Creo que la RX que voy a utilizar pues son 250, 210 vatios de consumo. Bueno, como habéis visto, si quitamos el puente automáticamente se apaga la fuente de alimentación. Bueno, ¿qué pasa si tenemos otro tipo de fuente que los cables son todos negros? Pues es lo mismo, nos vemos donde tenemos la mosquita esa de sujeción y hacemos el puente entre el tercero y el cuarto, porque aunque sean de color negro, sabemos que todos tienen que ser iguales, es un cable estándar, aunque no vengan los colores, sabemos perfectamente que ese cable es estándar y todos tienen que tener pues lo mismo, o sea, da lo mismo que vengan colores, que no vengan. Hacemos el puente entre el tercero y el cuarto teniendo en cuenta eso. Le damos el interruptor y como podéis ver, se enciende la fuente de alimentación y en cuanto quitemos el puente que tenemos hecho, pues se apaga. Yo creo que ahí eso es bastante sencillo. Bueno, por lo que os comentaba, encendemos la fuente de alimentación, conectamos ahí la salida DisplayPort en este caso y nada, simplemente es encender el mini PC y en mi caso yo no he tocado nada en la BIOS. Quizás en la BIOS podemos poner uso y exclusivo una tarjeta gráfica externa o la interna. Yo lo he puesto, creo que estaba puesto en automático, pero ya os digo que no hemos hecho absolutamente nada. Bueno, pues esperamos a que cargue el sistema operativo y nada más. Vamos a ver ahora cómo nos lo configura. Como podéis ver, yo tengo el sistema operativo metido ahí a través de ese SATA de 2,5 pulgadas, pero bueno, perfectamente lo podíamos tener el sistema operativo a través del M.2. Evidentemente, el NVMe no lo vamos a poder utilizar porque está la tarjeta gráfica ahí puesta. Eso yo creo que sobra decirlo. Bueno, si echamos un vistazo a las propiedades, vemos aquí el AMD Ryzen 5 Pro y lo que más nos va a llamar la atención pues son las dos tarjetas gráficas que nos aparecen ahí. Bueno, la memoria es la que viene con el mini PC, con el Nipogi, y lo que os comento, quizás lo que nos llame más la atención pues son estas dos tarjetas gráficas, pero vamos, que no hay ningún tipo de problema porque la RX 6750 viene con los 12 GB que trae, esta se queda con 512, yo creo que automáticamente la BIOS sabe que no la va a utilizar y le deja solo los 512, si no le deja lo que nosotros tengamos puesto ahí en la BIOS. Pues bueno, venga, vamos a hacer pruebas con esta tarjeta gráfica, vamos a empezar con Furma, por ejemplo, y vamos a hacer unos test en juegos. La verdad es que no hay mucho que comentar, vamos a hacer también, no una comparativa, sino vamos a ver por la diferencia que hay entre una tarjeta gráfica y la interna. Evidentemente no podemos hacer una comparativa porque esta tarjeta gráfica Radeon 6750 XT pues es bastante superior a la APU que trae este procesador. Yo creo que eso no se discute. Bueno, como podéis ver ahí en pantalla siempre van a estar presentes las dos GPUs y va a trabajar con la que hemos comentado al principio, con la GPU que viene marcada 1, con la Radeon RX 6750 y lo tenemos pues tal que así. Sí es cierto que puede quedar un poco cutre ahí encima de la mesa, pero bueno, yo creo que esto es más como una anécdota, como una cosa que digamos, oye, pues voy a hacer esto, o lo podemos tener para decir, oye, pues cuando me apetezca jugar pongo el invento este. Yo creo que para hacer una cosa fija, dejarlo fijo, pues habría que hacerlo un poquito mejor. Evidentemente tapar lo que es el mini PC para dejarlo un poquito más curioso. Bueno, pues los resultados son los esperados. Como podéis ver ahí, 221 fotogramas frente a 183. La verdad es que está bastante bien. Para tratarse de la conexión que hemos visto al principio, PCI Express 4.0 X1, pues la pérdida de fotogramas que tiene pues no son muchas, son 40 fotogramas respecto a la placa base Ergin i9 que yo creo que nos daba esos máximos que hemos conseguido de 221 fotogramas. Y bueno, si pasamos a 1440p nos damos cuenta que la diferencia se va acortando. Si antes había en torno a los 40, hay en torno ahora a los 20, inclusive menos, hay 15 fotogramas. Si nos acercamos al 4K, como podemos ver, apenas hay 6 fotogramas de diferencia. La verdad es que está bastante bien. Si hacemos ahora una comparativa con los gráficos internos del Ryzen 5
y por ejemplo de la i9 de Ergin, como podéis ver prácticamente empatan con 15 fotogramas, 15-14 fotogramas. La verdad es que está brutal este mini PC Nipogi, funciona bastante bien. Bueno, vamos ahora con un juego bastante potente, Cyberpunk, como podéis ver ahí, tenemos los gráficos 1440x900 frente al M.2, que son en 1080p, como podéis ver, yo creo que aquí ya sobran las palabras, fijaros la paliza que le mete, pero bueno, es normal, estamos hablando de un M.2 con una RX 6750 XT de 12 GB, que nada tiene que ver con los gráficos integrados de este AMD Radeon. Como vimos en el episodio pasado, se puede jugar bastante bien a un montón de juegos. Quizás estos juegos que son más potentes tengamos que recurrir por a eso, a 720p o la resolución que estáis viendo en pantalla, en monitores de 17 pulgadas o de 19 pulgadas, pues la verdad es que no hay ningún tipo de problema en jugar en 720p porque se va a ver bien. Bueno, como estáis viendo en imagen, queda tal que así, puesto encima de la mesa la tarjeta gráfica, y como os podéis imaginar, por las temperaturas de la tarjeta gráfica van a ser inferiores a estar metido dentro de un gabinete, porque ahí fijaros, coge de lleno todo el aire que está en la habitación. Bueno, ahí podéis ver los fotogramas, nada que objetar, nada que decir, es así, le da un baño terrible. Bueno, vamos ahora con otro juego también que come recursos, a 720p, como podéis ver, pues otra vez prácticamente dobla los fotogramas, incluso los triplica los fotogramas en 1080p. Creo que los gráficos estaban en bajos y aquí estaban en gráficos intermedios, pero bueno, ya os digo que esto no es una comparativa, sino simplemente para saber lo que ganamos o la mejoría que vamos a tener simplemente por tener este adaptador M.2 de 14 euros o de 15 euros. Es cierto que teníamos un poco de miedo al principio porque veíamos que era un X1, eran solo un ancho de banda de 16 gigabits por segundo, pero bueno, la velocidad está ahí, los fotogramas están ahí, los mueve bastante bien, no hay ningún tipo de problema. Fijaros la línea de tiempo, 13-14 milisegundos frente a los 30 milisegundos que tiene las gráficas, la APU de Ryzen de gráficos integrados, o sea que está bastante bien poder utilizar este adaptador. Si es cierto que, como decíamos, queda un poquito cutre ahí encima de la mesa, pero bueno, siempre se puede hacer un apaño o buscar una solución un poquito más discreta. Bueno, los fotogramas son los que son, ya hemos comentado que es así. Bueno, vamos a pasar a este otro juego y vemos que vuelve a pasar lo mismo, no es que sea una cosa en concreta, que es prácticamente con todos los juegos que requieren pues esta cantidad de fuerza en lo que son las tarjetas gráficas, por decirlo de alguna manera. Ahí lo podéis ver, 720p frente a 1080p, gráficos bajos frente a gráficos medios. La diferencia de fotogramas pues es un poquito más del doble, o prácticamente el doble de fotogramas. Bueno, si pasamos ahora a Call of Duty, pues vamos a ver que es muy parecido. Estamos jugando a 720p, evidentemente la imagen se ve más grande, sobre todo los números, lo otro no, lo otro se ve pues igual, evidentemente estamos jugando a pantalla completa. Bueno, los fotogramas son los que son, 56 frente a 100 fotogramas. Sí es cierto que parece que hay... parece que pega un poquito de bajón o un poquito en algunas veces. Sin embargo, los gráficos Radeon, bueno, es que tampoco puede pegar mucho bajón porque estamos hablando de entre 40 y 75 fotogramas. El otro estamos hablando de entre 70 y 100 fotogramas, las fluctuaciones que pueden tener. Sí, ahí vemos que estamos en tierra y bueno, la verdad es que se queda ahí. Creo recordar que estábamos en gráficos medios o gráficos altos, jugando aquí en Warzone. Sin embargo, con los 720p de Radeon, de gráficos integrados, estaban en bajos. Creo recordar que eran gráficos bajos, no lo he puesto, pero bueno, yo creo que era así. Pero bueno, volvemos a decir que simplemente es para tener pues eso, una referencia de lo que ganamos con esta tarjeta gráfica M.2 conectada de esta manera, con la fuente de alimentación de 650 vatios, que bueno, que en principio si con una fuente de 400 es suficiente, porque solo va a alimentar lo que es la tarjeta gráfica, no tenemos que alimentar nada más. Bueno, y como ya vimos en el episodio pasado de este Nipogi, si nos vamos a juegos un poquito más livianos que necesitan menos carga de GPU, pues vamos a ver que podemos jugar en 1080p, en gráficos bajos,
con una tasa de fotogramas de en torno a los 60. Bueno, es cierto que pega algún bajón, pero bueno, podemos jugar sin ningún tipo de problema. Ya lo vimos en el episodio, en el capítulo anterior de Steiny Poggy, cómo podemos jugar perfectamente a este tipo de juegos que requieren poco uso de GPU. Podemos ver una diferencia y encima que tenemos gráficos altos en el M.2 y fijaros que más o menos los fotogramas no son ya el doble sino bastantes menos la diferencia que hay, inclusive a veces están muy ajustados o 20 o 30 menos en los gráficos integrados de este AMD Ryzen 5 Pro. Bueno, y lo que os comentaba al principio del vídeo, ya os podéis fijar en la parte de arriba del M.2 como pone GPU 1 y GPU 2, como está trabajando, pues con la GPU que tenemos puesto el DisplayPort o el HDMI que la toma como referencia. La tenemos ahí, pero no está trabajando ni está haciendo nada, como estáis viendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es las frecuencias. Como podemos ver, al no tener que trabajar el APU de Ryzen, pues toda la frecuencia está destinada a mover, pues a que no genere cuello de botella con la tarjeta gráfica. Y como podemos observar, pues esos 4.1 GHz o 4100 MHz pues van a estar presentes prácticamente todo el rato en la combinación que hemos hecho con el mini PC, Steiny Poggy AMD Ryzen 5 Pro más el M.2 con la tarjeta gráfica Radeon RX 6750 XT. Y bueno, ya para finalizar vamos a pasar con este otro juego, con GTA V, y bueno, pues lo mismo, vamos a poder ver esos 4.1 GHz frente a esos 2.4 o a veces un poquito más de la plataforma que lleva los gráficos integrados. No hemos dicho nada del consumo, pero evidentemente aquí va a estar muy penalizado. La tarjeta gráfica se va a meter sus 200 vatios, sin embargo el Ryzen pues va a estar con sus 40-45 vatios. Eso hay que tenerlo en cuenta, no lo hemos dicho a lo largo del vídeo, pero bueno, la tarjeta gráfica consume en torno a los 200 vatios en el enchufe. Evidentemente eso no sale gratis, poder jugar a 1080p o poder mover los juegos así. Por eso lo que comentábamos en el vídeo anterior, que oye, que tampoco está mal o tampoco hay problema en jugar pues en 720p. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos los que seguís el canal. Cualquier cosa me la podéis poner en los comentarios y espero que os haya gustado el vídeo. Si alguno se anima a probar este invento, ya lo sabéis, si tenéis alguna fuente de alimentación vieja o alguna otra tarjeta gráfica, yo lo he hecho con esta para saber si podía o soportaba esta RX, pero bueno, se puede hacer con cualquier otra tarjeta gráfica que tengamos. Evidentemente tiene que ser algo que esté bien. No lo vamos a hacer con una 1050, por ejemplo, o con una RX 460, porque la APU integrada yo creo que va a ser mejor. Bueno, mandaros un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.